la propia obsesión que desarrolla Gramsci por la teoría, ¿no? Tenemos que dotar de una teoría que esté a la altura de la organización que ha logrado este partido, ¿no? Y en Gramsci hay varias fases en su pensamiento. Yo creo que sería como un error tratar de presentarlo como un corpus acabado. De hecho, eso es una de las cosas que más llaman la atención. Es un pensamiento aparte profundamente contradictorio, tanto si vemos su vida como un desarrollo por el que van pasando diferentes fases, como en el interior de cada fase, ¿no? Yo creo que sería importante resaltar eso, porque claro, si te pones a leer a Gramsci y dice una cosa, se autorrefuta casi al momento siguiente, vuelve sobre el mismo tema, ¿no? Es como una escritura como muy dialéctica, ¿no? En el sentido de Hegel, muy en espiral, muy de volver hacia atrás, de retomar los temas y de nunca cerrarlos, ¿no? Por eso su pensamiento es tan sugerente y su interpretación tan complicada, ¿no? Esta primera fase de Gramsci, ¿no?, en la que descubre lo que es el pensamiento socialista, es una fase profundamente idealista. Pero bueno, Gramsci, no lo digo yo, lo dice el propio Gramsci, ¿no? Para él el pensamiento socialista es un pensamiento idealista, y de hecho reivindica el idealismo frente socialista internacional. Es un impacto que también tiene mucho de generacional. Por primera vez, pues los jóvenes más o menos radicales, ¿no?, que habían estado contenidos por los aparatos de los partidos, pueden ajustarles cuentas a sus direcciones conservadores, es decir, en el propio partido italiano se produce una fractura generacional entre la vieja dirección previa a la Segunda Guerra Mundial y todo de jóvenes que ven la Revolución Rusa como una confirmación de que esa voluntad política, si se activa, puede lograr resultados, ¿no? Y es ahí donde Gramsci escribe uno de esos artículos de transición que luego han hecho escuela, y dice que los bolcheviques han hecho una revolución contra el capital. Yo creo que hay que tomarse un poco con cuidado esta frase. Es evidente que hay una ignorancia tremenda en Gramsci de todos los debates que se dan en el seno de la socialdemocracia rusa y el partido bolchevique. Bueno, es normal, ¿no? En aquellos tiempos, si no estabas como en el núcleo de la internacional, era muy difícil enterarte de esos debates, ¿no? El debate sobre la caracterización histórica de la Revolución Rusa, si era una revolución democrática, si era una revolución socialista, cómo se enlazaban las fases que tenían que ver entre derrocar al zarismo y al sistema feudal, la posibilidad de una democracia burguesa en Rusia y la revolución socialista. Pero lo interesante de esta afirmación de Gramsci no es tanto la pobreza de su conocimiento de los debates que revela, sino cómo se enlaza contra el positivismo de la Segunda Internacional. Es decir, la Segunda Internacional había planeado y había propuesto toda su estrategia en torno a una idea: el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo inevitablemente conducirá al socialismo. Lo que dice, por lo tanto, hay que esperar, hay que acumular fuerzas
porque, bueno, como incluso llega a utilizar el propio Bernstein en una expresión, el socialismo caerá como fruta madura, ¿no? Claro, cuando Gramsci habla de una revolución contra el capital, lo que está impugnando es todo el marxismo oficial de la Segunda Internacional, ¿no?, que plantea esa idea como evolucionista de la conquista del poder, ¿no?, de la transformación socialista de la sociedad, ¿no? Es verdad, bueno, que Gramsci lo plantea en el lenguaje que él conoce, en el lenguaje que él maneja, que es el lenguaje idealista de Benedetto Croce, pero bueno, esa idea estará presente a lo largo de toda su obra, ¿no? Es verdad que la Revolución Rusa, bueno, genera debates inmensos en el movimiento obrero y en concreto en Italia pues, genera una serie de cismas, una serie de rupturas en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista se divide en tres fracciones. Por una parte está la derecha de Turati, que era, bueno, un tipo que más o menos era el equivalente a Bernstein versión italiana. Es verdad que la derecha del Partido Socialista Italiano y la derecha de la socialdemocracia alemana tenían cierta inteligencia y planteaban ciertos problemas reales. Otra cosa es que se esté de acuerdo o no con sus planteos a la hora de resolverlos. Entre otras cosas, lo que hacían era impugnar la tesis de Marx de que la sociedad tendía a polarizarse entre dos clases, entre el proletariado y la burguesía. Lo que decía, o el problema que planteaba el ala derecha más inteligente, más brillante, más sofisticada intelectualmente de la Segunda Internacional es, bueno, esto puede estar bien como tendencia, pero en la realidad histórica esto no se cumple. Sigue habiendo una gran capa de pequeños artesanos, de pequeños burgueses, de campesinos, y este proceso de desarrollo del capital no configura las clases tal y como había previsto Marx. Esto es importante porque Gramsci una y otra vez vuelve este problema a lo largo de toda su trayectoria intelectual y de toda su trayectoria como dirigente comunista, ¿no? Es decir, ¿cómo puede el proletariado, cómo puede la clase trabajadora configurar un bloque en donde el conjunto de las clases subalternas participen del proyecto socialista, ¿no? Gramsci se posiciona con el ala izquierda del Partido Socialista, participa de alguna forma en todos los debates de la Tercera Internacional, participa en la formación del Partido Comunista Italiano, que es una formación conflictiva, porque bueno, la Tercera Internacional tuvo una posición muy rígida, ¿no?, con las famosas 10 condiciones que impidieron que el ala centrista del Partido Socialista Italiano se adhiriera a la Tercera Internacional. Es curioso porque el Partido Socialista Italiano en su conjunto estuvo afiliado a la Tercera Internacional antes de que se pusieran esas rígidas condiciones, ¿no? Ahí Gramsci ya empieza a tener sus primeras diferencias tanto con la dirección del Partido Comunista Italiano como la dirección de la Internacional Comunista. Él plantea que esas condiciones son muy rígidas, que vienen impuestas desde un buró que opera por encima de las realidades nacionales y que es incapaz como de aprender, de entender que hay diferentes formaciones sociales y que por lo tanto hay que tener cierta flexibilidad a la hora de construir la Internacional Comunista para que realmente esté arraigado en cada espacio nacional, ¿no? La segunda experiencia que marca a Gramsci antes de entrar en la cárcel, que yo creo que es una experiencia, bueno, genial y que, bueno, aparte merece la pena estudiar todas las discusiones y también el propio papel que juega Gramsci, es la experiencia de los consejos de fábrica en Turín, en la ciudad en la que se había asentado después de estudiar en la universidad. Y también es muy interesante, aparte del análisis que hace de toda la experiencia consejista, cómo Gramsci participa como dirigente político en la revolución de los consejos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que anticipa como muchas de las propuestas de relación con la clase que luego pensará en los cuadernos de la cárcel, ¿no? Gramsci funda con Angelo Tasca, Terracini, Togliatti un órgano que se llama L'Ordine Nuovo, el Nuevo Orden. De hecho, cuando hablamos, o hoy se habla mucho de orden,
Es curioso porque bueno, es una acepción como profundamente gramsciana. Gramsci está hablando una y otra vez de orden, acusa al capital de no ser un orden y la tarea del socialismo de implantar el orden. Lo hace literalmente, a pesar de que a día de hoy, bueno, ella intentó utilizar eso espuriamente, pero bueno, es una realidad que está en Gramsci, ¿no? El órgano se llama el Ordine Nuevo y se convierte, por así decirlo, como en el órgano oficial de los consejos de fábrica, ¿no? Los consejos de fábrica y sus comisiones eran como mecanismos de autoorganización de los trabajadores, asamblearios, donde estaban la gente de los sindicatos, la gente de los diferentes partidos, obreros sin afiliación política o sindical de ningún tipo, y organizan como una oleada de ocupaciones en todas las fábricas de Turín, ¿no? Estamos hablando de decenas de miles de trabajadores organizados, volviendo a poner en marcha la producción tras el abandono de una política consciente de lockout por parte de los empresarios. Entonces, bueno, Gramsci trata como de articular sus reflexiones sobre la Revolución Rusa con esta nueva experiencia de los consejos obreros de Turín, ¿no? La primera conclusión a la que llega es, y lo dice así literalmente, es que el hecho esencial de toda revolución son los consejos. Todo lo demás es contingente. Es decir, todas las demás cuestiones, todos los demás desarrollos que operan cuando aparece una situación revolucionaria son muy variados, están ligados, como por así decirlo, a los desarrollos particulares de cada país, culturales, económicos, políticos, pero lo fundamental, es decir, el núcleo de una revolución, es la aparición de órganos de doble poder, es decir, de órganos de expresión del poder de la clase proletaria, de la clase trabajadora, que sean capaces pues de articular una experiencia más amplia, ¿no? Hay otra idea, otra conclusión que saca Gramsci de toda esta experiencia consejista, que es que la democracia obrera tiene que emanar de la producción. Frente a la idea de la democracia liberal, en la cual la gestión de lo público emana de la construcción de una esfera que está al margen de las relaciones de producción, es decir, lo que Gramsci luego posteriormente llamará sociedad política, para el socialismo ese concepto de democracia se invierte. Es decir, parte de donde se anudan las relaciones materiales de poder, que para Gramsci son las fábricas, los grandes centros de trabajo, es decir, allí donde se produce mercancía, ¿no? Y Gramsci considera que la producción juega un rol específico en la sociedad capitalista. Es decir, que no existe la producción y luego la sociedad, sino que toda la sociedad se organiza en torno a la producción. Esta es una idea estratégica, porque es una idea que no propone ninguna premisa moral acerca de cómo se va a organizar la toma del poder y la estructuración de la revolución, sino que parte de la posibilidad de analizar las fuerzas materiales que pueden hacerlo. Es decir, porque los consejos obreros, porque el proletariado, porque la clase trabajadora puede funcionar, con otra expresión de Gramsci muy bella, como centro de anudamiento de todas las relaciones sociales y por lo tanto de toda la transformación social, precisamente porque juegan este rol en la configuración del conjunto de la sociedad, ¿no? Y eso enlaza con la tercera idea sobre los consejos. Los consejos no son simples órganos de lucha para Gramsci, no son simples órganos de confrontación con el patrón, no son simples herramientas asamblearias para organizar una huelga, que también, sino que son el embrión de un nuevo Estado. Así como la burguesía tiene sus formas de representación política, el parlamento, la separación de poderes, toda esta ideología liberal que bueno, luego ni siquiera son capaces de cumplir, la clase obrera es capaz, a través de la lucha, a través del conflicto, de ir proponiendo una nueva estructuración institucional de la sociedad. Por decirlo en términos de Gramsci, un orden nuevo. Por lo tanto, Gramsci lo que avanza en polémica también con el sector que en ese momento dirigía su partido, que era el sector de Amadeo Gorrida, un tío también fascinante, un ingeniero del
suritaliano, un sectario absolutamente insoportable, pero con una capacidad organizativa impresionante, es que el Consejo es algo diferente al partido. Por lo tanto, el partido se piensa, y esto es una frase literal de Gramsci, como la fracción orgánica del proletariado, mientras que el Consejo es su forma de institución donde participan todos los proletarios independientemente de su nivel de conciencia y de su afiliación política. Esto choca mucho con la visión que tenía el Partido Comunista Italiano, su dirección en aquel momento, de la lucha de los consejos. Hay, por parte de lo que ya era el Partido Socialista Italiano, hay un rechazo fuertísimo a todo lo que es la experiencia consejista, porque consideran que los obreros y los consejos están usurpando el papel que les corresponde a los sindicatos, y por otra parte también hay un rechazo por parte de esta fracción de Bordiga de toda la experiencia consejista, porque dicen que estos obreros no están vinculados al Partido Comunista, ¿no? La experiencia de los consejos fracasa, no sin dejar un profundo pozo ideológico en Gramsci. Fracasa porque, entre otras cosas, no es capaz de articularse con el resto de luchas que se estaban produciendo en Italia en ese momento. Es decir, Turín queda aislada, la lucha de los consejos se enfrenta directamente a la represión de la patronal y no son capaces como de establecer alianzas ni con otras ciudades ni con el campesinado del sur, ¿no? Y esta derrota del movimiento de los consejos es como el canto del cisne de la Revolución Italiana, ¿no? A partir de ahí, pues todo entra en un proceso de declive, comienza el auge del fascismo, un valentonamiento, ¿no? de todo el escuadrismo liderado por Mussolini y apoyado por el Estado y la burguesía italiana, y eso provoca un giro en Gramsci, ¿no? Su tercera etapa, ¿no? Tras la primera etapa idealista que vimos, la segunda etapa consejista, ahora entraríamos como en la tercera etapa, ¿no? Que está más expresada teóricamente en los cuadernos de la cárcel. Voy a volver, que si no... Bien, esta tercera etapa parte precisamente de la constatación de que la clase obrera no había sido capaz de hacer la revolución, de que el Partido Comunista no había sido capaz de dirigir esa revolución, de que hay una estabilización del capitalismo. Ahí se adhieren las tesis de la Tercera Internacional, es decir, tras el periodo de la posguerra, ¿no? Donde salen fuertes crisis del Estado y un auge de la lucha de clases, comienza una etapa de retroceso, y por otra parte la constatación del ascenso del fascismo, ¿no? Es decir, en Gramsci lo que vemos es lo que luego José Alcó llamó como esa tensión entre espontaneidad y dirección consciente, ¿no? En los momentos de auge de la lucha de clases, de la marea revolucionaria, Gramsci hace muchísimo hincapié en las formas de autoorganización de la clase, como por ejemplo los consejos. En los momentos de reflujo, lo que hace Gramsci es girar el junco. Dice, estas formas de autoorganización espontánea ya no existen, tenemos que buscar unas formas de organización mucho más estables, mucho más pacientes, mucho más conscientes, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, Gramsci aborda como la tarea de repensar toda la estrategia del Partido Comunista Italiano en un contexto donde el fascismo había infligido una derrota durísima a la clase obrera. Gramsci, junto con Trotsky, son seguramente los dos únicos pensadores de la Tercera Internacional. Bueno, luego está Acad Smith, pero a Acad Smith le molaba un poco el rollo. Estos lo hacen desde otra posición, que son capaces de analizar, como por así decirlo, el núcleo fundamental de lo que es el fascismo. Porque dictaduras, marchas, formas de gobierno autoritarios había habido a lo largo de toda la historia de las democracias liberales. De hecho, bueno, esa visión del desarrollo de la democracia liberal como algo lineal es puro idealismo, siempre es avance, retroceso en función de la relación de fuerzas entre las clases. Pero lo que piensa Gramsci, igual que Trotsky, es, bueno, si esto ha pasado antes, ¿qué diferencia el fascismo de todos los movimientos autoritarios anteriores? Y para Gramsci lo que diferencia el fascismo es
que busca la destrucción del proletariado como clase. Es decir, no infringirle una derrota temporal, no restaurar una relación de fuerzas anterior, sino destruir todas las instituciones que el proletariado y la clase obrera había tejido, había construido pacientemente durante décadas y generaciones para restaurar lo que Antoni Domènech llama la ley de familia en la sociedad civil. Es decir, que todos esos contrapesos que servían de réplica al capital en la sociedad civil desaparecieron. Sindicatos, casas del pueblo, cooperativas, etcétera, etcétera. El fascismo se presenta como una insurrección, sobre todo el fascismo italiano, de la pequeña burguesía, del individualista frente a la masa. Pero el fondo, lo fundamental de su programa político es que el capital pueda gobernar sin ningún tipo de contrapeso, allí donde las clases populares, donde la clase obrera y donde también el campesinado hayan generado un tejido capaz de frenar y de alguna forma contrapesar ese dominio, ¿no? Hay una intervención muy famosa de Gramsci en el Parlamento italiano contra Mussolini, en donde de repente Gramsci le dice a Mussolini, pero hombre, a ver, tú quieres prohibir hasta la masonería, y la masonería te ha apoyado, es decir, grandes sectores de la masonería apoyaron al fascismo, y Gramsci le explica al propio Mussolini y le dice, tú quieres abolir la masonería no porque te sean incómodos políticamente, sino porque no puedes permitir ningún resquicio de vida autónoma en la sociedad civil. Es decir, Gramsci era capaz como de captar esa esencia del fascismo, que ataca en primer lugar y de forma frontal al movimiento obrero, pero que luego también destruye todas las formas de organización independientes del Estado y de las clases dominantes, incluso las que han sido capaces de crear otras clases, ¿no? Como en el caso de la masonería y su vinculación con la pequeña burguesía, ¿no? Esta reflexión es muy importante en Gramsci porque le hace pensar el cambio de fase no como lo piensan los teóricos de la Tercera Internacional, que dicen, bueno, hemos pasado de una fase ofensiva a una fase defensiva. De lo que se trata es de, bueno, ajustar un poco la película y prepararnos para la siguiente ofensiva. Gramsci se plantea toda la problemática de la derrota del movimiento obrero italiano y del ascenso del fascismo en términos de reconstrucción. Es decir, hemos perdido, pero hemos perdido de verdad. Es decir, no es una derrota contingente, nos han destruido. Han destruido el legado de todo el movimiento socialista previo a nosotros. Tenemos que reconstruirlo, y tenemos que reconstruirlo en otros parámetros, ¿no? Eso coincide con su encarcelamiento en 1927 y es cuando empieza a escribir sus cartas y sus cuadernos, ¿no? En este contexto, ¿no? Con esta reflexión, ¿no? La necesidad como de rearmar teóricamente al proletariado y al comunismo para una larga fase de reconstrucción, ¿no? Y bueno, como supongo que ya voy mal de tiempo, voy a intentar como dar algunas pinceladas de lo que me parece más interesante en los cuadernos, ¿no? Porque los cuadernos son un archipiélago inmenso, o sea, más que una obra o un libro, son casi un proyecto de estudio lleno de intuiciones, de reflexiones muy abiertas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que cuando se habla de los conceptos que aparecen o de las ideas que aparecen en los cuadernos de la cárcel, normalmente son reconstrucciones de las ideas de Gramsci, porque en Gramsci, en los cuadernos, por ejemplo, nunca hay una definición de hegemonía, o sea, eso no existe. Son como reflexiones fragmentarias a lo largo de párrafos y a lo largo de apuntes concretos, sobre todo sobre cosas que Gramsci pretendía estudiar en el futuro, y bueno, a partir de ahí, pues claro, el gran debate de la filología gramsciana es cómo va reconstruyendo como todos esos conceptos, intentando ser lo más fiel al original, ¿no? Bueno, yo he elegido algunas cosas que me llaman la atención, ¿no? En primer lugar, como la constante lucha contra el positivismo y la defensa de la dialéctica que hay en Gramsci, ¿no? Ahora lo de la dialéctica suena un poco marciano, o sea, es algo que ya no se lleva mucho. Bueno, se lleva mucho quizás en
en la teoría literaria, ¿no? Friedrich Jameson, tal, aunque bueno, al último que la leí reivindicar es a David Harvey en el último libro que ha publicado, Traficantes de Sueños, pero bueno, la dialéctica era como un método desarrollado por Hegel que bueno, lo que trata es como de pensar la realidad como una totalidad, de pensar la realidad a través del cambio, a través de los procesos, a través de sus desarrollos internos y a través de sus contradicciones, ¿no? En oposición a lo que podríamos llamar el pensamiento filosófico tradicional, que piensa la realidad o aborda la cuestión de la realidad en clave metafísica, ¿no? En clave estable, en clave de lo que perdura, en clave de lo que no cambia, ¿no? ¿Cuál es el rol de la dialéctica en el marxismo y en concreto en el pensamiento de Gramsci? Si leéis cualquier texto marxista de los años 70 hacia atrás, la dialéctica está permanentemente presente, ¿no? De hecho, Althusser, por ejemplo, acusa a Gramsci de querer como una vuelta a Hegel, ¿no? Pero la importancia de todo esto es cómo utiliza o cómo reformula Gramsci la dialéctica para tratar como de construir un método de pensar, por así decirlo, un mecanismo para abordar las cuestiones fundamentales de la filosofía de la praxis. Y Gramsci rompe con la tradición marxista en dos sentidos, ¿no? Por una parte, rechaza toda la idea que había planteado Engels en la dialéctica de la naturaleza. Es decir, hubo un momento en donde el marxismo, sobre todo a través de Engels, se contagia, por así decirlo, del darwinismo y del positivismo científico que impregnaba pues la ciencia y las ciencias sociales durante todo el siglo XIX. Entonces, la idea de Engels, así muy depurada, porque luego él es más sofisticado, es que la dialéctica deja de ser un método para convertirse en una inmanencia. Me explico. La dialéctica no es un método para abordar la concepción de la realidad. Es decir, no es un método para que nos construyamos categorías a través de las cuales pensar un mundo, sino que la dialéctica está presente ya en la misma naturaleza. Eso es lo que Engels entiende por dialéctica naturaleza y considera que entonces hay como vasos comunicantes entre las ciencias sociales, por así decirlo, y las ciencias naturales. Gramsci dice que no. Dice, la dialéctica no es una verdad, sino que es un método para tratar de aproximarnos y comprender la realidad. En mi opinión, el más eficaz, pero bueno, eso de no considerarlo inmanente a la propia realidad le libera de muchos tics dogmáticos, ¿no? Y luego, otra visión filosófica o de método, por así decirlo, que es muy importante en Gramsci, es la réplica que le da al famoso manual popular de Buhari, ¿no? Que también es una réplica que sigue Lukács, ¿no? Esta idea, que ya he mencionado antes, es una idea esencial. Los marxistas positivistas, como Buhari, pero también Kautsky y todo lo que había sido la tradición de la Segunda Internacional, plantean que el motor fundamental de desarrollo en la sociedad capitalista son las fuerzas productivas. Es decir, que los avances tecnológicos, los avances en las escalas de producción, los avances del mercado a nivel mundial son los que van determinando el desarrollo del capital. Gramsci dice, no, eso no es verdad. Lo que determina el desarrollo del capital son las relaciones de producción, es decir, la lucha de clases. En Gramsci, entonces, vuelve a aparecer el voluntarismo del que habíamos hablado antes, ¿no? Un voluntarismo bien entendido. Es la lucha de clases, es la configuración subjetiva la que hace moverse la historia. Golpea, por así decirlo, en el corazón de la teleología que había dominado el marxismo positivista. Lo que viene a decir Gramsci es: el capitalismo no va a caer por sus propias contradicciones internas, hay que derribarlo, el socialismo no va a llegar, hay que construirlo, ¿no? La segunda cosa que creo que sería interesante destacar de Gramsci es su concepción de la cultura y el rol de los intelectuales, que seguramente también es una cosa de las cosas más conocidas, ¿no? Gramsci dice en un momento que todos los hombres son filósofos, ¿no? Lo más interesante, sintetizando mucho porque ya me estoy alargando,
de toda esta idea de cultura de Gramsci es como rompe con las barreras rígidas que había planteado la burguesía en torno al concepto de cultura, ¿no? El pensamiento liberal, el pensamiento burgués tradicional, lo que hace es como articular el rol de intelectual en torno al papel que juega en la producción. Es decir, la gente que trabaja, por así decirlo, con la cabeza son intelectuales. La gente que trabaja con las manos son los proletarios. Gramsci lo que viene a decir es que el rol de intelectual no está determinado por eso, sino por la relación que juegas con respecto a una clase. Lo que viene a decir Gramsci es que tú puedes ser un proletario y un intelectual si cumples ese rol de dirigente, ese rol de organizador, ese rol de sintetizar como los intereses de tu clase en un proyecto político, ¿no? Y ahora hace una diferenciación que es muy interesante entre intelectuales tradicionales e intelectuales orgánicos, ¿no? Los intelectuales tradicionales son los que se han separado de los intereses de una determinada clase y funcionan de forma presuntamente autónoma. El ejemplo que pone Gramsci es toda la casta sacerdotal de la Iglesia Católica. Son intelectuales tradicionales porque no representan a ninguna clase de las dos clases fundamentales, ni a la burguesía ni al proletariado, y se consideran presuntamente independientes, aunque sean funcionales a la clase dominante. A eso le opone el concepto de intelectual orgánico, que son los que crean una propia clase para desarrollar su proyecto político, ¿no? Yo creo que esta idea es muy interesante y para mí es una de las ideas fundamentales de Gramsci, ¿no? En el sentido de que sigue siendo como un reto del presente, ¿no? Desarrollar nuestros propios intelectuales como clase, es decir, entendiendo intelectuales desde este punto de vista de la función social, de la función política que ocupan y no desde el saber académico para desarrollar un proyecto político socialista, ¿no? Bueno, voy a ir a la tercera cuestión, que son como los elementos como estratégicos que Gramsci propone en los cuadernos de la cárcel, ¿no? Bueno, luego si queréis profundizamos un poco más en alguno, si alguno resulta particularmente interesante para acabar rápido. Pero bueno, él arma como toda una serie arma como un aparato conceptual con sus propias palabras para tratar como de resolver el problema que a él le parece el fundamental. Los bolcheviques pudieron hacer la revolución, pudieron culminar su revolución con éxito, porque habían construido un aparato ideológico que se amoldaba a la formación social en la que operaban, que era una formación social que Gramsci califica de oriental. Es decir, el Estado es fuerte y la sociedad civil es débil. ¿Cuál es la tarea de los comunistas en Occidente? Es tratar de generar como un aparato conceptual, un aparato estratégico que se amolde a la situación real de sus sociedades, de sus formaciones sociales, donde la sociedad civil es densa, es gelatinosa y el Estado no cumple como ese papel de ordenador social omnisciente. Claro, por Estado aquí estamos entendiendo sociedad política, ¿no? Porque Gramsci también luego matiza que en realidad de lo que estamos hablando es de un Estado integral, ¿no? Donde sociedad política y sociedad civil son dos conceptos que nos sirven para entender la estrategia, pero que en realidad no están excesivamente separados, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, Gramsci va desarrollando como una serie de conceptos y de ideas que son muy interesantes para pensar la revolución hoy, ¿no? Uno de los más conocidos es el concepto de bloque histórico, ¿no? ¿De qué habla Gramsci cuando habla de construir un bloque histórico? Habla fundamentalmente de una alianza de clases. Lo que se da cuenta Gramsci después del fracaso de la revolución de los consejos del 21 es que el proletariado, es que la clase obrera no puede hacer la revolución solo. Necesita la participación, la coparticipación, la activación de otras clases subalternas de la sociedad italiana. Y Gramsci se fija en el campesinado del sur, ¿no? Ahí hay como un uso muy, muy creativo de los conceptos de clase, de los conceptos de alianza,
adaptados como una formación social específica, ¿no? De lo que se trataría hoy quizás es como de, bueno, reactualizar como esa hipótesis del bloque histórico, ¿no? ¿Cuáles son los núcleos fundamentales de la clase trabajadora, del proletariado? ¿Con qué sectores la clase trabajadora se puede aliar para construir ese bloque histórico, ¿no? Otro binomio muy famoso del pensamiento estratégico de Gramsci es el binomio entre guerra de posiciones y guerra de maniobras, que en realidad no es precisamente de las cosas más originales de Gramsci. A mí, cada vez que leo más a Rosa Luxemburgo, me gusta menos, pero es interesante como analizarlo, ¿no? Porque retoma como una idea que había planteado Gramsci, que es la diferencia entre estrategia de desgaste y estrategia de derrocamiento, ¿no? Es verdad que Kautsky lo planteaba como dos cuestiones temporalmente diferentes, ¿no? Hay momentos, ¿no?, para la guerra de desgaste, para la guerra de posiciones, y hay momentos para la guerra de derrocamiento, para la insurrección, para el asalto al poder. Bueno, en el caso de Gramsci, la segunda parte nunca llegaba, y es verdad que en Gramsci lo que hay es como una alteración como de toda esa terminología, y lo plantea como en términos de formaciones sociales diferentes, ¿no? Si para Oriente la estrategia era la guerra de derrocamiento, la guerra de maniobras, para Occidente, ¿no?, donde existe esa gelatinosa sociedad civil, la estrategia es la guerra de posiciones, es decir, ir construyendo casamatas de la sociedad, de la contrasociedad trabajadora, para derribar al régimen capitalista. Es decir, la idea de que la clase obrera tiene que dirigir y dominar antes de alcanzar el poder, ¿no? Estas son, bueno, como una serie de ideas, y luego está, bueno, la famosa, y con esto ya acabo y pasamos al debate, el famoso concepto de hegemonía, ¿no?, que es como un concepto como muy manido, pero que también, bueno, aparece en Gramsci de forma muy fragmentaria. Y lo interesante es cómo este concepto en Gramsci aparece dentro de la reconstrucción del proyecto estratégico comunista. Es decir, no es un concepto cultural, sino que es un concepto que Gramsci lo utiliza para tratar de articular estrategias para que el proletariado se reconstruya como clase y sea capaz de asaltar el poder, ¿no? El término hegemonía se había utilizado ya, y de hecho Gramsci lo retoma, y ahí no es su parte más original, en torno al tema de la alianza de clases, ¿no? De hecho, Lenin usa el término hegemonía para referirse a la hegemonía del proletariado sobre el campesinado, es decir, la capacidad del proletariado de dirigir al conjunto de las clases oprimidas, de las clases subalternas rusas, ¿no? En ese sentido, en Gramsci hay una continuidad muy grande con Lenin. De hecho, hay una actualización bolchevique hacia Occidente, ¿no?, con la idea de que tú tienes que conseguir aliados de otras clases, tienes que mantener el núcleo estratégico fundamental en manos de la clase fundamental, esto es, del proletariado, pero que tienes que aprender a hacer, por así decirlo, concesiones tácticas a las clases aliadas. El ejemplo de Rusia es claro, el programa de los bolcheviques era la nacionalización de la tierra. Su concesión al campesinado en esa alianza de clases era la propiedad de la tierra para los campesinos, ¿no? En el terreno de la estrategia, Gramsci se sigue moviendo como un bolchevique, pero occidental. Donde está su aportación más importante a la cuestión de la hegemonía, y bueno, lo que le hace como un pensador tan revolucionario, ¿no?, incluso desde un punto de vista universal, no solo dentro de la tradición marxista, es que él piensa cómo domina la clase dominante. Es decir, ese es el problema que se plantea Gramsci, el nuevo problema que se plantea Gramsci en relación a la hegemonía, ¿no? Y él, bueno, lo plantea con una metáfora de Maquiavelo, que es la metáfora del centauro. Es decir, para que la clase dominante domine es necesaria una combinación entre fuerza y consentimiento. Ambos factores son esenciales, pero de la configuración ideológica concreta depende la articulación de la hegemonía, ¿no? Y ahí Gramsci vuelve a su diferenciación entre sociedades orientales, donde el Estado prima sobre la sociedad civil, y sociedades
occidentales, donde se invierte esa ecuación o se reequilibra en una síntesis nueva. Y él dice, en las sociedades occidentales, que la asocian mucho, bueno, pues a unas determinadas formas políticas, democracia liberal, prensa pseudo-libre, libertades formales, la burguesía ha desarrollado otros mecanismos para dominar e integrar la clase en el propio mecanismo capitalista, ¿no? Hay una metáfora de, bueno, una fórmula de Guha, que es un pensador indio, no sé si lo calificaría de marxista, aunque bueno, un poco marxista sí que es, que hace como que parte de la metáfora de la composición orgánica de Capital de Marx, y él habla de composición orgánica del poder. Y yo creo que esto es una fórmula sencilla para entender lo que es la hegemonía, ¿no? Dominación, coerción, más persuasión es igual hegemonía. La particularidad de la hegemonía en las sociedades capitalistas es que es una forma de dominio donde la persuasión prima, está por encima, tiene un plus sobre la dominación por coerción. Eso es un poco la idea de hegemonía de Gramsci, ¿no? A partir de ahí, bueno, él empieza a desarrollar, bueno, como una serie de pensamientos, una serie de análisis de cómo ejerce la clase dominante la hegemonía en la sociedad capitalista, ¿no? El rol de la prensa, el rol de los intelectuales, el rol de los partidos, el rol de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importante porque, claro, Gramsci lo que le plantea a los comunistas es: no basta con preparar una estrategia de asalto al poder, sino que es fundamental construir una hegemonía proletaria. Y esto se traduce en la necesidad de construir una nueva visión del mundo, ¿no? A mí esto es una de las partes que más me gusta del pensamiento de Gramsci, porque en Gramsci nunca hay como una separación demasiado estricta entre lo que es ciencia e ideología, como luego aparecen en otros marxistas como Althusser. Para Gramsci, cualquier saber tiene que ser capaz de convertirse, por así decirlo, de una forma muy poética, en una pasión del mundo. Es decir, en una forma de entender como la realidad que trascienda a los propios saberes rígidamente escindidos del conjunto de la sociedad. Bueno, ahí va la síntesis. Después de la muerte de Gramsci, sabéis que ha habido muchos debates en torno a su interpretación. Ya en varias universidades hemos hablado de la interpretación populista, hemos hablado de Laclau, de Mouffe, no me voy a repetir, pero bueno, todas esas interpretaciones, bueno, trataban de... La interpretación seguramente más famosa es la de Togliatti, ¿no? Que había sido camarada... Por cierto, estudiaron en la misma universidad y luego fueron camaradas también en l'Ordine Nuovo. Luego Togliatti tiene una relación así un poco ambivalente con Gramsci. Lo trata de proteger porque considera que Gramsci está un poco loco a la hora de criticar a la Tercera Internacional. Pero claro, el pensamiento de Gramsci estuvo muchas décadas enterrado detrás de toda la configuración ideológica funcional al aparato del Partido Comunista Italiano, ¿no? De repente Gramsci se presentó como el precursor del compromiso histórico, el precursor del eurocomunismo, lo nacional popular, la guerra de posiciones, como un icono para justificar una política que el propio Gramsci jamás habría aprobado, ¿no? Entonces, bueno, lo que tratamos nosotros es como de recuperar como esa pulsión revolucionaria que hay en Gramsci, utilizando su aparato conceptual, pero tratando también de reactualizarlo, ¿no? Porque, bueno, luego si tal en la discusión, pues porque no todo lo que dijo Gramsci se puede aplicar en el aquí y ahora, pero su aparato conceptual y su guía para pensar la revolución sigue siendo válida. Pues nada, ya está. Vale, vamos a iniciar el debate. Id pasando por aquí los que queráis intervenir, las que queráis intervenir. Este, ¿no? Vale.
Yo te quería preguntar, Bryce, parece que en los últimos años ha habido una recuperación de la figura de Gramsci, incluso como si de alguna manera se hubiera hasta puesto de moda entre ciertos sectores de la izquierda. Me imagino que tiene que tener alguna relación con el contexto político actual, económico. Un poco, ¿cuál es tu interpretación de esta recuperación, ¿no?, de su figura? Olá, me pergunta um pouco mais sobre a questão da distribuição da teoria de Gramsci, porque eu sou de Brasil, do movimento de esquerda socialista da quarta no Brasil, e em Brasil a teoria de Gramsci é muitas vezes a parte da ruptura do capitalismo, a parte de sua teoria revolucionária é muitas vezes quitada, como tu dito sobre a questão de la academia por los movimentos sociais, principalmente por el Partido dos Trabajadores, que estuvo no poder, que se utilizou da teoria de Gramsci para dizer que a questão da hegemonia não tinha a ver muito com a questão da ruptura da luta de classes. Então, se me pergunta um pouco mais sobre de que forma se a academia e os partidos de socialdemócratas se utilizaram da teoria de Gramsci para romper com a ideia da luta de classes e da ruptura de classe. ¿Más? ¿Alguien más? A ver, sobre por qué Gramsci se ha puesto de moda. Yo creo que es como la segunda gran oleada gramsciana. La primera es verdad que se da a finales de los 70 y esta se da ahora, a pesar de que esta es un poco menos productiva, por decirlo así, de una forma suave, que la primera. Bueno, yo en la actualidad creo que hay una serie de factores. Para empezar, que Gramsci no es un teórico contaminado por las posiciones políticas, que al contrario que Trotsky, que intenta fundar una corriente política militante, como es la Cuarta Internacional, que ahí hay un debate, pero en mi opinión fue un desastre. Trotsky se moja como en los acontecimientos de la lucha política y queda como muy identificado con una serie de proyectos concretos. Gramsci se pasa 10 años en la cárcel, al final es como el último teórico marxista que no aparece como vinculado como a determinadas luchas fraccionales, ¿no? Yo creo que ahí hay como una comodidad a la hora de estudiar a Gramsci y no al resto de marxistas clásicos, que la verdad es un poco irritante. Luego, en segundo lugar, creo que hay como un núcleo de verdad en una cosa en Gramsci, que es que él actualiza el pensamiento marxista. Actualiza el pensamiento marxista en el sentido que lo piensa en un contexto diferente al de Lenin. Entonces es un pensador que para un montón de problemas a los que ahora mismo nos enfrentamos es bastante más útil que otros pensadores del marxismo clásico, ¿no? Entre otras cosas porque él asume como la existencia y piensa la estrategia a partir de la existencia como de una serie de estructuras que a día de hoy siguen existiendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte de la recuperación gramsciana que tiene mucho que ver con la vigencia de los problemas que planteó, ¿no? Y luego, en tercer lugar, yo creo que otra de las razones de la recuperación de Gramsci, o de que se haya vuelto a poner de moda, es que la ambivalencia de sus conceptos permite que sea utilizado por gente de diferentes posiciones político-ideológicas, ¿no? Claro, Gramsci, entre otras cosas, escribe bajo la censura del régimen de Mussolini. En vez de utilizar el término marxismo, utiliza el término filosofía de la praxis. Eso no significa que Gramsci fuera menos marxista. Lo que significa es que había una cosa que se llama censura. Claro, el problema de toda la filosofía o de todas las corrientes postestructuralistas es que deshistorizan las ideas de Gramsci
Dicen, buah, Gramsci, bueno, eso del marxismo, como dice Laclau y sus epígonos españoles, buah, eso del marxismo y de la lucha de clases es un residuo en Gramsci. Lo que importa es como su conceptualización lingüística. Lo que les gusta es el lenguaje, es como habla Gramsci. Habla de hegemonía, habla de tal, pero luego su relleno, ¿no? O sea, no les gusta, ¿no? Entonces, claro, yo creo que Gramsci propone como un lenguaje, ¿no? Decía Fred Jameson que al final la gente se enamora de la forma, lo que les gusta es la forma a determinadas corrientes, y lo que no les gusta es el fondo de Gramsci, ¿no? De hecho, Laclau hay que reconocer que en eso es muy honesto, y sus epígonos españoles también. Dicen, no nos gusta de Gramsci su residuo economicista. Es decir, lo que no nos gusta de Gramsci es que sea marxista. A las claras, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una batalla por tratar de ver quién se queda con Gramsci. O sea, yo creo que, bueno, la filología que estudia Gramsci más seria nunca ha tenido dudas de qué lado está, pero es cierto que, bueno, los pensadores no nos pertenecen por derecho. Nosotros no heredamos a Gramsci porque seamos los más inteligentes, los más... que también. Pero tenemos que ser capaces como de construir como una teoría a partir de eso, ¿no? Y bueno, con lo que comentaba el otro compañero, claro, en Gramsci hay como ciertas ambivalencias, pues ciertas investigaciones no acabadas, y lo que ha hecho el reformismo históricamente, bueno, pues es utilizar a Gramsci para justificar su política de facto, ¿no? Hablar de guerra de posiciones sin guerra de maniobras, hablar de sociedad civil sin sociedad política, es decir, como ir reconstruyendo su pensamiento, extirpando los factores que no le convenían, ¿no? Y luego, bueno, hay otros casos, vamos, en el caso de Togliatti en el Partido Comunista Italiano, hay directamente, bueno, una reconstrucción espúrea de los cuadernos. Se censuran partes, se propone un determinado orden, vamos, el concepto de nacional-popular no está muy claro que aparezca así en los cuadernos. O sea, hay como, bueno, una reconstrucción consciente por parte de lo que era la dirección del Partido Comunista Italiano de falsificar a Gramsci, ¿no? Entonces, bueno, ha habido ahí como todo un trabajo de recuperación de lo que Gramsci había escrito, que bueno, que está todavía en proceso. Pero bueno, esto de que Gramsci sea un pensador universal tiene estas ambivalencias, ¿no? Hay que irritarse, pero bueno, también es a veces como un reconocimiento por parte de otras clases, ¿no? De que el pensamiento marxista es capaz de producir cosas universales, ¿no? Ahora pasa con todo el uso por parte de la nueva derecha, ¿no? Del pensamiento de Gramsci, ¿no? Que dicen, bueno, este tío era comunista, pero bueno, planteaba como una serie de cosas que quizás sea interesante utilizar para nuestra estrategia. Entonces, bueno, yo creo que como todos los pensadores de estas características, pues siempre va a estar en disputa de alguna forma. Pues sí, si no hay más preguntas, damos por finalizado el debate. Muchas gracias y bueno, nos vemos en los talleres.